cómo vivir una gran vida, una buena vida y cómo ser felices. Pues bien, de eso fue lo que escribió Aristóteles, según muchos, el filósofo más importante de la historia, y lo escribió en uno de los libros que con seguridad es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Se trata de La Moral a Nicómaco. En él, Aristóteles nos dice cómo ser felices, cómo vivir la vida y cómo alcanzar nuestro máximo potencial. Y yo te voy a contar la fórmula, la receta, la prescripción del gran sabio Aristóteles y te la voy a contar ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas, todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera también vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que Aristóteles te recomendaba. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas importantes ideas. Y no te olvides ver el vídeo hasta el final porque al final siempre hay un regalo, una frase célebre de un personaje memorable que acompaña todo el tema. Bien, Aristóteles consideraba que el propósito de la vida era la felicidad. Ser felices era lo que todo mundo quería y lo que todo mundo buscaba. Puede decirse realmente de todas las cosas del mundo que solo se las desea en vista de otra cosa, excepto, sin embargo, la felicidad, porque ella es en sí misma un fin. Buscamos la felicidad por ella misma y nunca con la vista puesta en algo más. Cualquier cosa que persigamos, honor, placer, intelecto, lo hacemos porque creemos que mediante ellos podremos ser felices. Bien, Aristóteles entendió que todo lo que nosotros hacemos, los seres humanos, va en busca de darnos felicidad. Salimos a comprar cosas porque el acto de comprar nos produce algunos cierta felicidad. Salimos de fiesta porque pensamos que eso nos va a dar felicidad. Compramos un coche diferente porque pensamos que eso nos va a dar felicidad. Es decir, todas las cosas que hacemos, las hacemos con miras a encontrar mayor felicidad. Y entonces por eso es que Aristóteles entendió que la felicidad es el propósito de todos los seres humanos. Sin embargo, la felicidad que entiende Aristóteles no es la misma felicidad que entiende la mayoría de las personas. La mayor parte de los hombres solo piensan en entregarse a la diversión. La felicidad no consiste en divertirse. Sería un absurdo que la diversión fuera el fin de la vida. Sería absurdo trabajar y sufrir durante toda la vida sin otro objetivo que el de divertirse. Según Anacarsis, que era un sabio de la antigua Grecia, es preciso divertirse para después dedicarse a asuntos serios. Y tiene mucha razón. La diversión es una especie de reposo. Y como no se puede trabajar sin descanso, el ocio es una necesidad. Pero este ocio no es el fin de la vida, porque solo tiene lugar en vista del acto que se va a realizar más tarde. La filosofía de Aristóteles era una filosofía moderada y realista. Aristóteles tenía en cuenta nuestra naturaleza humana, sabía que nosotros veníamos con ciertas tendencias, ciertas inclinaciones de fábrica y entonces para él eso no era malo. Sabía que tenemos un gusto por la comida, por la bebida, por los juegos, por el sexo, por todas las cosas que nos hacen humanos. Lo que él recomendaba era moderación, porque dedicar nuestra vida a solo ese tipo de diversiones pues no era lo más apropiado. Muchas veces estas diversiones nos perjudican más que nos aprovechan si por ellas abandonamos el cuidado de nuestra salud y de nuestra fortuna. Y es lo que nos ocurre a muchos. Muchas veces nos gusta la comida, divertirnos comiendo y entonces descuidamos nuestra salud por la diversión. Muchas veces nos gusta la bebida y entonces pues descuidamos nuestra salud por la bebida. Nos encanta comprar y entonces descuidamos nuestra economía por el hábito, por el gusto de comprar. Entonces esas diversiones tenían que ir unidas a algo más y es la prudencia.
Por eso Aristóteles consideraba que las diversiones, los placeres, la gratificación instantánea no podía ser el fin último de la vida, porque esto tenía que ir unido a otra condición, que es la prudencia. Porque si nosotros nos desmandábamos con las diversiones, pues terminábamos en muy mala forma, podemos terminar muy enfermos, arruinados o ambas cosas. La mayoría de las personas, cuando piensan en felicidad, lo que piensan es en eso, en diversiones, en la ausencia de problemas, en comodidad, seguridad. Esa es la idea que todo mundo o la gran mayoría de personas tiene de la felicidad. ¿Y por qué se produce ese malentendido? ¿Por qué todo el mundo busca un tipo de felicidad que no es la verdadera felicidad? Pues Aristóteles también nos da la explicación. El vulgo se imagina que estas diversiones son parte de la felicidad, porque los que ocupan el poder son los primeros en perder el tiempo en ellas. Pero la vida de estos hombres no nos puede servir de ejemplo ni de prueba. La excelencia y la inteligencia, origen de todas las acciones buenas, no son compañeras obligadas del poder. Y el que semejantes gentes se entreguen a los placeres del cuerpo, su único refugio, no es razón para que nosotros tengamos estos placeres groseros por los más apetecibles. La felicidad no consiste en estos miserables pasatiempos, consiste en los actos que son conformes a la excelencia. Aristóteles era un visionario. ¿Qué fue lo que dijo Aristóteles? Que la mayoría de personas piensan que la felicidad es la diversión nomás, porque como ven a la gente poderosa entregarse a esas actividades, entonces ellos dicen, pues si los poderosos se dedican a eso, pues seguramente es que la felicidad consiste en eso. ¿Por qué es un visionario? Porque ahora con las redes sociales esa condición se ha exagerado ahora muchísimo más, porque la mayoría de personas anda obsesionada por andar colgando en las redes sociales sus momentos más placenteros, sus momentos más maravillosos, y entonces cuando miramos las redes sociales pues no vemos sino ediciones de la vida de las otras personas, pero en esas vidas solo aparecen los momentos más destacados y entonces nos confunde, porque entonces pensamos que, mira, esta persona está viajando, está comiendo en esto, mira qué vino se está tomando, entonces pensamos que esa es la felicidad, que el ocio es la base de la felicidad. Como lo dije antes, la filosofía de Aristóteles era una filosofía realista. Los filósofos estoicos consideraban que uno no necesitaba absolutamente nada para ser feliz, que uno podía ser feliz bajo cualquier circunstancia. Por eso son estoicos, porque ellos podían considerar que en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad se podía ser felices. Aristóteles consideraba que se necesitaban ciertas cosas mínimas para poder llegar a ser felices. Por el hecho mismo de ser hombre es necesario para ser dichoso cierto bienestar exterior. Es preciso que el cuerpo se mantenga sano, que tome los alimentos indispensables y que se tenga con él todos los cuidados que exige. Sin embargo, no se crea que el hombre, para ser dichoso, tenga necesidad de muchas cosas ni de grandes recursos, aunque no puede ser realmente dichoso sin estos bienes exteriores. Lo necesario está muy lejos de exigir un exceso. Se pueden hacer las más bellas acciones sin ser el amo de la tierra y de los mares, puesto que puede el hombre obrar según la excelencia, por muy modesta que sea su condición. Basta tener recursos módicos para que la vida sea siempre dichosa, si se toma la virtud por guía en su conducta. Solón, otro sabio de la antigüedad, quizá definió muy bien al hombre dichoso diciendo que es el que medianamente provisto de bienes exteriores sabe ejecutar acciones nobles y vivir con templanza y modestia. Pues bien, para Aristóteles la felicidad no requería de muchos bienes, es más, requería de unos bienes mínimos. Con unos bienes mínimos que garanticen la subsistencia, dice Aristóteles que ya podemos ser felices, que la felicidad para nada consistía en una vida lujosa y extravagante, nada de eso era necesario. Y como lo dijo en el anterior párrafo,
La felicidad proviene de realizar acciones excelentes, acciones nobles, de vivir conforme a la virtud. Y es que aquí vamos a entrar en la definición propiamente dicha de felicidad de Aristóteles. Aristóteles, para hablar de la felicidad, empleó un término, eudaimonia. Eudaimonia se ha traducido así a la ligera como felicidad, pero realmente una traducción más precisa es florecimiento. Y este es un paréntesis. Martin Seligman, que es uno de los psicólogos más destacados de la actualidad, padre de la psicología positiva, cuando empezó a estudiar qué es lo que hace a los hombres felices y prosperar, pues eso lo escribió en un libro que se llama también Florecer, porque coincidió con las mismas, sus investigaciones pues coincidieron con las conclusiones a las cuales llegó Aristóteles, lo cual parece es un poco gracioso que tengamos que descubrir casi 2500 años después las mismas cosas que ya habíamos dicho. Bien, entonces, eudaimonia es florecimiento, el florecimiento de las personas. Pero eudaimonia, la traducción literal de esa palabra griega es bueno, daimon, espíritu. Entonces es buen espíritu. ¿Qué es un daimon o espíritu? Un daimon o espíritu es un ser que no es humano, no es mortal, pero tampoco es un dios, está entre la mitad. Pero es un ser que tiene cierta divinidad y cada uno de nosotros, según los antiguos griegos, tiene un daimon, que es como nuestro espíritu que nos va guiando. Sería más o menos como el Pepe Grillo en el cuento de Pinocho, que es su buena conciencia y lo que nos va tratando de guiar. Pues bien, nuestro daimon es nuestro mejor yo, nuestro yo más extraordinario, un yo que tiene potencialidades divinas porque es más que un ser humano. Ese es nuestro daimon y cada uno tiene nuestro daimon. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser felices? Cuando cerramos la brecha entre nuestro actual yo y nuestro daimon. Por eso dice Aristóteles que es la excelencia la guía hacia la felicidad, porque cuando nosotros buscamos la excelencia, cuando nos reunimos con nuestro daimon, es cuando realmente somos felices, porque así es como hacemos realidad, como realizamos nuestra potencialidad divina, porque Aristóteles considera que nosotros somos capaces de acciones tan nobles que pueden ser consideradas divinas. Yo también pienso lo mismo. Ahora bien, otra de las advertencias que nos hace Aristóteles es que la excelencia no basta con conocerla. Es decir, que la filosofía, que es la que nos lleva a la excelencia, no basta con saberla, no basta con hablar de manera filosófica. Lo que tenemos que hacer es vivir de manera filosófica. Para Aristóteles, la excelencia se alcanza es mediante las obras, no mediante el discurso. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. ¿Cómo podemos nosotros ser excelentes? Pues actuando de manera excelente. Con respecto a la excelencia, no basta saber lo que es preciso, además, esforzarse en poseerla y ponerla en práctica. Si los escritos y los discursos fuesen capaces por sí solos de hacernos hombres de bien, merecerían justamente, como decía Teognis, que se los buscase por todo el mundo y se pagase por ellos un alto precio. No sería necesario nada más que adquirirlos. Leer libros acerca de la excelencia no basta para ser excelentes y para ser felices. Hay que practicar la excelencia. Bien, ¿y cuál es el hombre excelente? El hombre extraordinario que nos describe Aristóteles. Pues miremos lo que nos dice. Él no se expone a sí mismo a peligros innecesarios, pues son pocas las cosas que le importan suficientemente, pero está dispuesto en las grandes crisis a dar incluso su vida. Sabe que bajo ciertas condiciones está justificado y es necesario entregar la vida. Su inclinación es a servir a los hombres. Siente vergüenza cuando ellos lo sirven a él. Brindar amabilidad es señal de superioridad. Recibirla lo es de dependencia.
No forma parte de exhibiciones públicas. Es franco en cuanto a sus aversiones y preferencias. Él habla y actúa con franqueza gracias a su indiferencia, que no se deja deslumbrar ni por hombres ni por cosas. No lo enceguece la admiración, pues ante sus ojos no hay nada extraordinario. No puede vivir de manera complaciente con otros, excepto si es un amigo. La complacencia es una característica de los esclavos. No siente malicia, perdona y deja atrás las injurias. No habla mucho. No se toma tan en serio como para necesitar de alabanzas o que otros deban ser culpados. No habla mal de otros, ni siquiera de sus enemigos, a menos que esté hablando con ellos. Su presencia es calmante, su voz profunda y sus palabras mesuradas. No anda apurado, porque se preocupa por pocas cosas. No se exalta, porque piensa que nada es tan importante. Él sobrelleva los accidentes de la vida con gracia y dignidad, obteniendo lo mejor de cada circunstancia, como un general competente que gracias a sus conocimientos de la estrategia de la guerra conduce a la victoria a fuerzas inferiores. Él es su mejor amigo y disfruta estando a solas, tanto como el hombre sin virtudes es su peor enemigo y teme a la soledad. Ese es pues el superhombre de Aristóteles. Y si tú eres un habitual en este canal, pues ya sabrás que la coincidencia con Aristóteles es total, porque de eso se trata las notas del aprendiz, de darte todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida más extraordinaria. ¿Para qué? Te juntes, para que alcances a ser como tu daimon, como tu yo más extraordinario. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Y si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. Nos vemos prontísimo, y aquí te dejo con la frase célebre que no podía ser de otra persona sino de Aristóteles. Chao.